A lo largo de todo el universo de The Walking Dead, poco a poco se nos ha ido contando más sobre el virus Wildfire, desde cómo hizo colapsar en cuestión de días al mundo entero, dónde se originó e incluso las variantes de caminantes que ha llegado a tener. Pero a medida que se nos iba revelando más información sobre el virus, orígenes y sobre todo los primeros días del brote, se me vino una pregunta a la mente. ¿Y si realmente no hubo un único virus Wildfire? Y es que contra más información nos daban, más aludían a un segundo virus, del cual luego nunca llegaban a profundizar. Y es por eso que hoy vengo a contarte mi teoría sobre el segundo virus que arrasó realmente con la humanidad en The Walking Dead. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Y una vez has hecho eso, prepárate para ver mi teoría sobre el segundo virus que estuvo a punto de acabar con toda la civilización en The Walking Dead. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. Para poder entender la teoría de este vídeo, primero tenemos que comprender cómo funciona realmente el virus Wildfire. Sabemos que se originó en un laboratorio de Francia y que para agosto del 2010 prácticamente toda la humanidad ya estaba infectada. Sin embargo, los seres humanos no muestran ningún síntoma mientras permanezcan con vida. Y es que, como explicó el Dr. Edwin Jenner al final de la primera temporada, el virus permanece completamente latente hasta que el huésped muere. Es entonces cuando se reactiva una parte del cerebro y devuelve el movimiento al cuerpo ya sin vida, guiándolo únicamente por impulsos básicos, como el hambre o la atracción por los ruidos. Al estar todos infectados, la mordida no es lo que te convierte, sino lo que te mata, ya que esta simplemente provoca una infección tan agresiva sobre tu cuerpo que este acaba colapsando. La fiebre no deja de aumentar, los órganos dejan de funcionar y finalmente llega la muerte. Y solo cuando eso ocurre, el virus Wildfire, que ya se encuentra alojado en tu cerebro, completa su proceso y provoca tu reanimación. Y es precisamente esta forma de actuar del virus Wildfire la que provoca que haya algo del inicio del apocalipsis que nunca termine de encajar. Si el virus Wildfire permanece completamente inactivo mientras la persona esté viva, ¿cómo pudo colapsar el mundo entero en apenas unos días? En Fear the Walking Dead presenciamos el inicio del brote junto con el primer caminante conocido del universo. Gloria, la novia de Nick, muere por una sobredosis. Esta se reanimó sin haber sido mordida, demostrando que el virus ya estaba presente en toda la población mucho antes de que la sociedad fuera consciente de ello. Sin embargo, desde la muerte de Gloria hasta el inicio del colapso apenas transcurrieron 2 días. 2 días en los que todavía no existían millones de caminantes recorriendo las calles ni hordas capaces de arrasar con la humanidad. Y aún así, la sociedad se derrumbó a una velocidad extremadamente rápida. Y es que mientras los primeros caminantes apenas empezaban a aparecer, los hospitales ya estaban completamente desbordados. Miles de personas llegaban con fiebres muy altas, fallos orgánicos y una debilidad extrema. De hecho, en un primer momento se llegó a pensar que todo se trataba de una extraña gripe, tal y como comentó el director Arti Costa cuando explica por qué no ha ido casi ningún alumno al instituto. Pero aquella supuesta gripe nunca se comportó como una gripe. De la noche a la mañana comenzaron a saturarse los hospitales y se produjo un colapso sanitario. Y lo más curioso de todo es que los pacientes no habían sido mordidos. Esto no afectó únicamente a los civiles, ya que incluso el ejército y los propios médicos comenzaron a colapsar por la misma supuesta gripe. Pero la idea de la gripe fue descartada rápidamente a medida que caían las ciudades y se activaba la Operación Cobalto. Y es que, como vemos en los recuerdos de Shane, el ejército no solo recibió la orden de bombardear las principales ciudades, sino que también tenían instrucciones muy concretas sobre lo que debían de hacerle a los hospitales: ejecutar a todos los pacientes y a todo el personal sanitario que hubiera estado en contacto con ellos. Y es precisamente en el momento de la masacre donde presenciamos un detalle bastante extraño. Es el único momento de toda la franquicia en la que vemos a los militares entrar en el hospital utilizando máscaras de gas y equipos de protección. Esto plantea una pregunta muy inquietante, ya que en ese punto de la historia los militares ya sabían que los muertos eran quienes se reanimaban. Y si el virus Wildfire no es peligroso mientras estés vivo, ¿por qué los estaban ejecutando y de qué se estaban protegiendo realmente? Y es que la propia franquicia vuelve a reforzar esta idea cuando el ejército instala hospitales de campaña para intentar contener la crisis. Allí no tratan a todos los pacientes por igual. A los mordidos los sacrifican inmediatamente porque saben cuál será su destino. A los heridos comunes los curan. Y a los enfermos que tienen fiebres muy altas
infectadas, los aíslan y los clasifican enviándolos a zonas específicas bajo estricta vigilancia. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a Nick durante la primera temporada en Fear the Walking Dead, cuando fue encerrado debido a sus altas fiebres por el síndrome de abstinencia junto a otros pacientes con síntomas similares. Es decir, los propios militares estaban diferenciando claramente a dos tipos de personas, los mordidos y los enfermos. Y si el virus Wildfire permanece dormido mientras el huésped sigue vivo, ¿qué era exactamente lo que estaba matando a toda esa gente durante los primeros días del brote? Y es justo en este punto donde nace mi teoría, ya que si unimos el colapso masivo de los hospitales, las máscaras de gas de los militares y la clasificación de los enfermos, podemos llegar a una posible conclusión. Los científicos de Francia no crearon un solo virus, sino dos cepas completamente diferentes. Mi teoría es que durante los escapes biológicos del laboratorio de la biomedicina se liberaron dos cepas completamente distintas del virus Wildfire que se propagaron por el mundo al mismo tiempo. Por un lado, tendríamos la cepa latente. Esta sería la variante común que todos conocemos, un patógeno silencioso que se aloja en el tronco encefálico de toda la humanidad, que no genera ningún síntoma y que espera pacientemente a que tu corazón deje de latir para reactivar tu cuerpo. Mientras que por el otro lado tendríamos al verdadero causante del caos, la cepa activa, una variante ultra agresiva capaz de atacar a los órganos de las personas vivas. Esta sería la responsable de provocar aquellas fiebres devastadoras, los fallos orgánicos y el colapso masivo que vemos en los hospitales, puestos médicos e incluso entre los militares durante los primeros días del apocalipsis. Y es que según mi teoría, los hospitales no colapsaron porque hubieran millones de caminantes recorriendo las calles. Colapsaron porque miles de personas comenzaron a enfermar prácticamente al mismo tiempo de la misma cepa del virus Wildfire. El ejército no utilizaba mascarillas por miedo a los muertos, las utilizaba porque todavía había algo mucho más peligroso que circulaba entre los vivos. Y la Operación Cobalto tampoco habría sido únicamente una respuesta contra los caminantes, sino que también habría sido un intento desesperado por contener la cepa que ya estaba completamente fuera de control. Pero entonces aparece otra pregunta: si realmente existe una segunda cepa tan agresiva, ¿por qué nunca volvimos a verla? Y la respuesta está en la propia naturaleza de las enfermedades, y es que las variantes letales suelen tener todas el mismo problema. Muchas matan a sus propios huéspedes antes de poder propagarse durante mucho tiempo, y esto sería exactamente lo que ocurrió. Aquella cepa tan agresiva se extendió durante los primeros días del brote, provocó el colapso sanitario, saturó los hospitales y aceleró la caída de la civilización. Pero precisamente por su enorme letalidad, terminó desapareciendo junto a las personas a las que ya había infectado. Y para cuando finalizó aquella primera oleada de muertes, la única variante que permaneció en la población era la que todos conocíamos, la cepa latente. Y si esto fuera cierto, significaría que el verdadero enemigo durante los primeros días del apocalipsis no fueron los caminantes, fue una variante del propio virus Wildfire que desapareció antes de que la propia humanidad llegara a comprender qué es lo que estaba ocurriendo, siendo este el verdadero virus que provocó el colapso de toda la civilización. Llegados a este punto, muy probablemente muchos de vosotros os estaréis haciendo la misma pregunta: ¿es realmente posible que existan dos cepas diferentes del virus Wildfire? Y lo curioso es que el propio universo de The Walking Dead nos dice que sí. Sabemos oficialmente que el virus se originó en los laboratorios de la biomedicina en Francia. Y también sabemos que años después, científicos franceses continuaron experimentando con el virus Wildfire hasta conseguir modificar su comportamiento, dando lugar a las primeras variantes de caminantes aparecidas en The Walking Dead Daryl Dixon. Es decir, el propio canon confirma que el virus Wildfire no es inmutable, puede alterarse, puede modificarse y puede comportarse de formas completamente distintas dependiendo de la variante con la que estemos hablando. ¿Demuestra esto que mi teoría es cierta? No, ya que la última palabra siempre la tendrán los guionistas, pero lo que sí que demuestra es que el virus Wildfire puede manipularse para alterar su comportamiento, y si el propio canon nos dice que el virus puede modificarse hasta crear nuevas variantes de caminantes, la posibilidad de que hubiese existido una segunda cepa puede ser realista y no contradecir la historia oficial. Y eso hace que la teoría de la segunda cepa responsable del colapso inicial deje de parecer una locura y ofrezca una posible explicación a la velocidad con la que colapsó la civilización. Porque si esta teoría fuese cierta, puede que descubramos que el inicio del apocalipsis nunca fue exactamente como creímos, y que realmente siempre fue aún peor. Y esta sería mi teoría sobre el segundo virus que realmente arrasó con la humanidad, una segunda cepa del virus Wildfire que era altamente letal y que acabó desapareciendo porque acabó con todos sus huéspedes. Y ahora es cuando te pregunto, ¿y a ti qué te parece esta teoría? ¿Crees que pudo haber una segunda cepa que arrasó con la humanidad o que solamente hubo un único virus? Házmelo saber en la caja de comentarios y sobre todo, si tú tienes una teoría propia, también házmela saber que la estaré leyendo. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si todavía no lo estás, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te
avise cada vez que subo contenido nuevo. Y con estas me despido. Hasta la próxima, mi superviviente.